Hola, buenas. Seguimos con la serie de vídeos sobre función pública, esta vez el vídeo 2 sobre las clases de personal en la Administración de la Junta de Andalucía. Vale, en esta primera diapositiva la información se saca del Estatuto Básico del Empleado Público, que tiene carácter básico en todas las comunidades autónomas. Y bueno, hace una clasificación en dos grandes grupos. Por un lado los empleados públicos y por otro lado el personal directivo. Empleados públicos son quienes desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses generales, ¿vale? Que a su vez hay 4 tipos de empleados públicos: los funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. Vale, personal de carrera son nombrados con carácter definitivo. Los funcionarios interinos son nombrados con carácter provisional y a su vez hay 4 grupos. Personal laboral son contratados en cualquier modalidad del derecho laboral. Y bueno, personal eventual son nombrados con carácter provisional. ¿De acuerdo? Como veis ahí, los funcionarios interinos, hay 4 tipos de funcionarios interinos. Los que ocupan plaza vacante porque anteriormente a eso no fue posible ocuparla por un funcionario de carrera, ¿vale? Un funcionario interino sería para sustituir transitoriamente al funcionario de carrera titular de un puesto que se ha quedado también vacante, pero es por sustitución transitoria del titular. Transitoria. Y luego los otros dos, funcionario interino para ejecutar un programa de carácter temporal y funcionario interino por exceso o acumulación de tareas. En el primer caso, por plaza vacante, que no fue posible cubrirla por funcionario de carrera, aparece en RPT y la duración de la interinidad tiene un máximo de 3 años. En el segundo caso, para sustitución del titular, aparece también en RPT y la duración de la interinidad es por tiempo estrictamente necesario mientras que sustituye al titular, ¿vale? Tercero y cuarto, ¿no? No aparecen en RPT. Entonces, ejecución del programa de carácter temporal, la duración es por un máximo de 3 años hasta un máximo más hasta 12 meses más si lo contempla la Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma correspondiente. Y el último supuesto, por exceso o acumulación de tarea, tampoco aparece en RPT y la duración de la interinidad es hasta un máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. Cuidado porque esto ha cambiado, esto ya está actualizado, pero siempre ha sido 6 meses en vez de 9. Y bueno, la personal laboral contratado en cualquier modalidad de derecho laboral y según la duración del contrato, pues puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal, ¿vale? De ahí el carácter fijo o carácter provisional. El eventual y abajo, independientemente de los empleados públicos, es el personal directivo, que según el EB dice es quien desarrolla funciones directivas profesionales en las administraciones públicas definidas como tales en las normas específicas de cada administración, ¿vale? Son incompatibles empleado público con personal directivo. Bueno, siguiente diapositiva. Vamos a ir hablando de cada uno de las clases de personal. Empezamos por funcionarios de carrera. ¿Qué dice el EB con carácter básico? Pues dice lo que pone ahí, ¿no? El artículo 9 dice nombramiento legal, relación estatutaria en derecho administrativo, los servicios retribuidos de carácter permanente. En todo caso, las funciones de potestades públicas y salvaguardas de intereses generales solo está dirigido exclusivamente para los funcionarios, ¿vale? Y en la ley andaluza, la ley 6/85, dice son funcionarios, da una definición, otra, dice son funcionarios quienes han sido nombrados con tal carácter de acuerdo con la legislación vigente. Bueno, más o menos igual.
Después seguimos con el EB, artículo 75, dice que se agrupan en cuerpos, especialidades, etcétera, en el que dichos cuerpos se crean, modifican, suprimen por ley. Y el artículo siguiente, 76, habla de los grupos y subgrupos, ¿vale? Entonces he hecho aquí una tabla de columnas, las columnas grupo, subgrupo, cuerpo, especialidad, ¿vale? En cada uno de los grupos y subgrupos pues se requiere una cierta titulación académica. Bueno, grupo A es un título de universitario de grado, o otro si lo contempla una ley, norma de ley. Dentro del grupo A tenemos el subgrupo A1 y el subgrupo A2, y dentro del subgrupo A1 tenemos distintos cuerpos, ¿vale? Dentro del A1 pues tenemos el A11, cuerpo de administradores, el A12, el cuerpo superior facultativo, que a su vez hay varias especialidades, ¿vale? Y el cuerpo A13, que sería el cuerpo de letrados de la Junta de Andalucía. Todo, ¿vale? Bueno, lo que tenemos ahí, ¿no? En la tabla. Dentro del subgrupo A2 pues tenemos el cuerpo A21 de gestión y el cuerpo A22 de técnico de grado medio. Luego cada uno de los cuerpos va a tener sus especialidades. El cuerpo A11 de administradores pues tiene el A1100 de administradores generales en la especialidad, ¿no? Y la otra especialidad A1200 de administradores de gestión financiera. Bueno, veis la tabla. Bueno, grupo A. Después grupo B, que es el que se requiere un título de técnico superior. Actualmente no hay ningún subgrupo, ni cuerpos, ni especialidades de funcionarios de carrera de grupo B en la Junta de Andalucía. No hay ninguno. Con lo cual nos saltamos directamente al grupo C. El grupo C a su vez tiene otros dos subgrupos, el C1 y el C2. En el C1 se requiere título de bachiller o técnico, y en el C2 se requiere el título de graduado en educación secundaria obligatoria, en eso. Y luego cada uno pues tiene sus cuerpos y sus especialidades y tal, ¿vale? Luego lo que pongo ahí de los intervalos de nivel es referente al puesto de trabajo. Recordar el vídeo introductorio, ¿no? El intervalo de niveles. El subgrupo A1 pues va del 22 mínimo al 30 máximo. El subgrupo A2 va del 18 al 26. El C1 del 15 al 22 y el C2 del 14 al 18. Pero como digo, eso va con el puesto de trabajo, no con la persona, ¿no? Bueno, seguimos, ya daremos eso en otro vídeo más adelante. Vale, aquí esto representa los distintos niveles, ¿no? Si nosotros vemos aquí grupo A, subgrupo A1, ¿vale? Dentro del A1, subgrupo A1, tenemos distintos cuerpos. Dentro del subgrupo A2 tenemos distintos cuerpos. Dentro del C1, distintos cuerpos, y del C2. ¿Qué es lo que refleja aquí? Y la titulación académica va siendo cada vez menos exigente. El A1 y el A2 es universitario de grado, que es lo que tenemos aquí. El A1 por encima, el A2 por debajo. Entonces, dentro del subgrupo A1, dentro de cada subgrupo, vamos a tener un conjunto de puestos agrupados por cuerpos, es lo que vimos aquí. Dentro del A1 tenemos el cuerpo de administradores, el cuerpo superior facultativo, el cuerpo de letrado, pues aquí lo representan distintos colores. Por ejemplo, en el subgrupo A1 pues tenemos el cuerpo A1 de administradores, no sé cuántos puestos, ¿vale? De color así marrón. Después, más a la derecha, en el mismo nivel, el mismo subgrupo, tenemos un conjunto de cuerpos de la 1-2 del color violeta, y después el último, agrupación de puestos, es decir, el cuerpo, en este caso es la 1-3, que es el cuerpo de letrado de color rojo, ¿vale? Entonces son cuerpos dentro del subgrupo A1. Luego tendríamos cuerpos dentro del subgrupo A2, como veis ahí en verde claro y después en verde oscuro. El B no hay, hemos dicho. Subgrupo C1 en celeste y en celeste, y el subgrupo C2 en negro,
¿vale? Entonces tenemos ahí, luego lo que pongo ahí con las flechitas y eso no es tema de este vídeo, ya lo daremos más adelante cuando llegue el caso, ¿vale? Aquí simplemente es para visualizar mejor qué significa cada uno de grupo y subgrupo y qué significan los cuerpos de funcionarios, ¿eh? Es decir, relacionar esto con esta tabla y no liarse, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Pasamos ahora a hablar de otra clase que sería funcionario interino. Aparece en el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público. Tiene varios apartados el artículo 10. Entonces, bueno, esta clase personal es bastante larga. Es lo que me va a llevar más tiempo del vídeo. Bueno, el 10.1 del EB dice que funcionarios interinos son los que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias, que son los 4 supuestos que vimos en la tabla del principio. Un supuesto es ocupar plaza vacante, el otro es sustitución transitoria del titular, otro es ejecutar un programa de carácter temporal y el otro es por exceso de acumulación de tareas. Entonces, pues bueno, ahí voy hablando de cada uno de los tipos, de los 4, ¿no? Ocupar plaza vacante, dice estas plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión, ya lo daremos más adelante, o movilidad de cada administración pública. No obstante, transcurrido 3 años desde el nombramiento del funcionario interino, se producirá el fin de la relación de interinidad y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino, ¿vale? Es decir, han puesto un tope de 3 años, como mucho, en el interino que ocupa plaza vacante, ¿vale? Dice, excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en las plazas que ocupe temporalmente siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los 3 años, al contrario de la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos de... Dice, en este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria sin que su cese dé lugar a compensación económica. Bueno, segundo tipo de ocupación, simplemente que sustituye transitoriamente al titular funcionario de carrera del puesto, ¿vale? Porque esté de permiso, porque tenga una licencia, por lo que sea, porque esté de vacaciones. Es una sustitución transitoria, ¿vale? De acuerdo. Tanto el de ocupar plaza vacante como el de transitorio del titular ocupa plaza recogida el RPT, ¿de acuerdo? Y luego vamos con los otros 2 tipos: ejecución de programas de carácter temporal, que no ocupa RPT. Dice, la ley de presupuestos de la Junta para 2021 prorrogada para 2022 establece que podrá efectuarse el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de programas cuya financiación provenga de fondos de la Unión Europea u otros de carácter finalista, así como los que tengan por objeto la lucha de fraude fiscal y tal, ¿vale? Con las siguientes condiciones: la duración del nombramiento no podrá exceder la de la ejecución del programa a lo que se adscribe, claro, ¿eh? Otra condición es que los nombramientos que se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria que financia el programa afectado, ese nombramiento requerirá autorización de la consejería competente en materia de administración pública, previo informe favorable de la consejería competente en materia de Hacienda, así como el informe favorable de consejería en materia de fondos europeos, cuando su financiación provenga de fondos de la Unión Europea, ¿vale? La autorización se emitirá en el plazo de 1 mes desde la recepción del expediente completo. Y luego el decreto ley 10/2021 de 1 de junio, por el que establece la base reguladora y convocan subvenciones y tal, pues dice que contempla la posibilidad de nombramiento de personal funcionario interino para la gestión de las subvenciones reguladas en dicho decreto ley,
¿vale? Estos nombramientos se verán como regla general para un periodo no superior a 6 meses. No obstante, dicho periodo podrá prorrogarse hasta el 31 de marzo del 2023, quedando vinculado a la existencia de carga de trabajo que lo justifique y tal. Bueno, ejecución del programa temporal es sujeto a un programa. Ese programa, ese dinero procede de un fondo de la Unión Europea o de carácter finalista. Y el siguiente es exceso interino que va a ejercer una prestación de servicio por exceso o acumulación de tareas. La misma ley de presupuesto de la Junta tal que vimos antes dice: establece que podrá efectuarse el nombramiento de personal funcionario interino por exceso con las siguientes condiciones. Los nombramientos que se efectuarán con cargo al capítulo 1 del presupuesto, ¿vale? Aquí ya hay una leve diferencia. Estos son ajustados al capítulo 1, requerirán autorización de la Consejería en materia de función pública y que se le emitirá en el plazo de un mes a contar de la recepción del expediente completo, previo informe favorable de la Consejería de Hacienda, ¿vale? Bueno, después pasamos al siguiente apartado del artículo 10 del EB, ¿vale? Que habla sobre los procedimientos de selección del personal funcionario interino. Es decir, el 10.1 hablaba a su vez de los 4 tipos de funcionarios interinos, y ahora aquí vamos a hablar de cómo se selecciona ese personal funcionario interino. Dice, pues ese procedimiento de selección es público, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera, lógicamente. Después pasamos a la ley andaluza de función pública andaluza, que es la ley 6/85 de 28 de noviembre. El artículo 21.1 dice: desocupado un puesto de trabajo por inexistencia o ausencia de su titular, si razones de oportunidad o urgencia así lo aconsejan, podrá ser ocupado de manera provisional y hasta tanto no se proceda al nombramiento ordinario de su titular o tenga lugar la reintegración de éste a sus funciones por cualquier persona ajena a la función pública que reúna la titulación y requisitos funcionales exigidos por el mismo. Es decir, que está hablando de los 2 primeros del EB, de la plaza vacante y de la sustitución transitoria del titular, ¿vale? Hay una ley más antigua, pues esto. Aquí está mal el formato, está, no sé por qué. Bueno, el decreto 2/2002 que desarrolla la ley 6/85, ¿no? En Andalucía, el que regula los procedimientos de ingreso y de provisión de personal y tal. Bueno, en el artículo 28 de este decreto 2/2002 andaluz, artículo 28 habla de los procedimientos de selección, ¿vale? Del personal interino. Entonces tiene todo eso, ¿no? Procedimientos de selección que se efectúan con publicidad, con los principios de igualdad, mérito, capacidad, basados en los criterios objetivos y tal. La selección se realizará preferentemente entre los aspirantes que habiendo concurrido a pruebas selectivas de la última oferta, no habiendo obtenido plazo, hubieran superado el mayor número de ejercicios, tal. Se podrá valorar también la experiencia, además, ¿no? La experiencia, formación, las pruebas y tal. Y con carácter subsidiario, si no existieran aspirantes que reúnan las condiciones del apartado 2, se podrá remitir ofertas genéricas al SAE, que esto ha pasado varias veces, en solicitud de demandantes de empleo que reúnen las mencionadas condiciones. Y luego, que ahí no se ve, está mal el formato escrito, es la resolución de 18 de julio del 2014 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, ¿vale? Que hablaba también de los cuatro grupos de interinos, los 4 colectivos, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4, y van qué características tienen de cada uno y cómo van llamando y tal.
Bueno, no me quiero enrollar, paso de eso. Nos vamos ahora al siguiente apartado del artículo 10 del EB. Dice, al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera. Se le parece mucho. Solamente aquello no se les va a aplicar los derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera. El resto sí. ¿Vale? Después, siguiente apartado del EB, mismo artículo 10, dice: en todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas del artículo 10, sin derecho a compensación alguna. Bueno, por razones organizativas, que den lugar a la supresión o amortización de los puestos, el proceso de función interina. Bueno, no sé, tampoco se ve bien ahí, porque está machacado. En fin. Vale. Pasamos de grupo. Ahora vamos al grupo del personal eventual, o clase, mejor dicho, clase personal eventual. Lo que dice el EB en la izquierda, con carácter básico, cumplen todas las comunidades autónomas, y lo que dice nuestra ley andaluza en la parte derecha. Dice el EB que es personal eventual en que en virtud de nombramiento... Bueno, de esa comparativa podéis parar el vídeo y leerlas tranquilamente. Me lo salto y me voy debajo de la tabla que pone características principales. Yo he hecho ahí un resumen de los dos, porque claro, la parte derecha, es decir, lo que dice la ley andaluza, no puede contradecir lo que dice el EB, ¿vale? Porque nosotros en el vídeo introductorio dijimos que en base a la Constitución y el Estatuto de Autonomía, pues Andalucía tiene competencia de... Bueno, Andalucía y el resto de las comunidades autónomas, derecho de desarrollo legislativo y ejecución, ¿vale? Y con carácter básico tiene el Estado. Y el EB es con carácter básico. Bueno, pues entonces, resumiendo, personal eventual, las características principales las vemos ahí, debajo de la tabla. Nombramiento con carácter no permanente. Presta servicios, funciones expresamente de confianza o asesoramiento especial. Tanto el nombramiento como el cese es libre. Es libre, realizado por una autoridad. Autoridad es el concepto en la palabra que utiliza el EB. Y esa autoridad, en el caso de la Junta de Andalucía, es el presidente de la Junta o un consejero, el que sea, de la Junta, según dice la Ley 6/85. Después eso se amplía según el decreto andaluz, ¿no? El decreto 439/2019, pues hay más puestos que se consideran que tienen que ocuparse por personal eventual. Bueno, el cese es libre, como digo, y también por otra parte es automático cuando esa autoridad que le nombró también cesó. Si la autoridad que le nombra cesa, pues todos los puestos, todas las personas eventuales que él nombró, pues cesan automáticamente. Después, otra característica del personal eventual es que el desempeño no constituye mérito para acceso a la función pública ni a la promoción interna, ¿vale? Otra característica: si un funcionario de carrera ocupa, por lo que sea, un puesto que está reservado a personal eventual, automáticamente cambia de situación administrativa. Esto ya lo veremos más adelante en otro vídeo, Esa situación administrativa se le llamaría ahora servicios especiales. ¿De acuerdo? Después, otra característica: las retribuciones del personal eventual están a cargo de un crédito presupuestario específico a ellos. Y por último, otra característica: el régimen jurídico aplicable al personal eventual es el mismo que el que se les aplica a los funcionarios de carrera, solo que
en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición de personal eventual. Bueno, abajo en la AJA dice, según decreto 439/2019, contiene el número, tipos y condiciones retributivas de los puestos reservados a personal eventual de la Junta de Andalucía. Unos son formando parte de los gabinetes, gabinete de la presidencia de la Junta, gabinete de la vicepresidenta, gabinete de cada uno de los consejeros, algunos entes institucionales, ya vimos en otro vídeo lo que eran qué instituciones tiene la Junta, etcétera, ¿vale? Sea lo que sea, yo he hecho una comparativa, no lo he puesto aquí, pero pertenecen a su grupo A1 y el puesto tiene un nivel de 30, o sea, el máximo, ¿eh? Hay algunos que tienen menos, tienen 28, tienen 26, pero la mayoría tienen nivel 30, que es lo máximo. Se lo ganan bien. Bueno, siguiente diapositiva, nos cambiamos de clase de personal, nos vamos al personal laboral. Como hice antes, el EB en la izquierda, Andalucía en la derecha. Entonces, bueno, paráis el vídeo si queréis y me voy, para no enletecer mucho el vídeo, me voy a las características principales, ¿no? El personal laboral es contratado, no es nombrado, sino contratado, ¿eh? Con un contrato, ¿no?, formalizado por escrito. Y el carácter puede ser permanente o puede ser no permanente, según el caso aplicable. Hemos dicho que según el tiempo puede ser como era. Definitivo, espérate, aquí. Espérate, ¿dónde estaba? Aquí. Contrato fijo, por tiempo indefinido, o contrato temporal, ¿vale? Según la duración del contrato. Entonces, pues bueno, estábamos aquí. Personal laboral, ¿vale? Después, el régimen jurídico aplicable, pues el derecho laboral, lógicamente. La selección es con procedimiento público, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Después, las leyes de función pública en las comunidades autónomas pues establecerán los criterios para determinar qué puestos serán para personal laboral. Y se respeta siempre, en todo caso, que las funciones de potestades públicas de salvaguardia de intereses generales solo son exclusivamente para los funcionarios, ¿vale? El resto puede ser para personal laboral. Y bueno, me he saltado el cuadro azul, pero bueno, no quiero enletecer demasiado el vídeo. Aquí en esta diapositiva sigo con el personal laboral. En este caso el personal laboral bajo la aplicación del sexto convenio colectivo, el personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. Aquí se reparte en una serie de grupos y categorías. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, y cada grupo pues tiene no sé cuántas categorías. Las categorías, como vemos aquí, nos recuerda a los cuerpos de funcionarios, cada uno tiene un nombre, en fin, y al grupo nos recuerda al subgrupo de funcionarios, ¿vale? Entonces, bueno, aquí grupo 1, la categoría, pues, por ejemplo, traductor corrector del grupo 1, y después ya más a la derecha lo que se exige, qué titulación se exige o qué requisitos se exige para desempeñar esa categoría dentro de ese grupo, ¿no? El grupo 2, pues tenemos las categorías de educador, fisioterapeuta, logopeda, monitor ocupacional, restaurador, etcétera. En cualquiera de ellas, pues se va a requerir una diplomatura universitaria equivalente. El grupo 3, pues categorías de administrativo, categorías de encargado, de oficial de primera, dirección de cocina, monitor escolar, bueno, lo que sea. Se le va a exigir una titulación de FP de grado superior, o un título de bachiller, o un certificado profesional nivel 3, o bueno, ya lo veremos.
Después el grupo 4, auxiliar, la categoría de auxiliar de no sé qué, de no sé cuánto, lo que sea, a excepción de auxiliar sanitario, que está dentro del grupo 5, ¿no? Bueno, del grupo 4, conductor oficial de segunda, está. Se exige FP de grado medio o el título de graduado en eso, o un certificado profesional nivel 2 o otra cosa. Y el grupo 5, el último, auxiliar sanitario, personal de oficio, personal de limpieza, y se exige una educación primaria o un certificado escolar, o lo que pone a la derecha. Aquí hago una comparativa entre grupos, subgrupos, cuerpos de los funcionarios y grupos, categorías del personal laboral. Lo que hemos dicho antes, una comparativa para que se vea uno y otro, ¿no? Por ejemplo, el personal laboral no tiene subgrupos, carece de subgrupos. Entonces, los grupos de funcionarios no es lo mismo, porque el grupo de funcionarios es A, B, C, mientras que los grupos de personal laboral es 1, 2, 3, 4 y 5. Pero nos recuerda, ¿no? Por ejemplo, el grupo A de funcionarios se exige un título universitario de grado, u otro, si lo dice la ley, que se correspondería con el grupo 1 del personal laboral, ¿vale? Concretamente, de funcionarios, subgrupo A1 con el grupo 1. Y el grupo A, subgrupo A2 de funcionarios, se relacionaría con el grupo 2, diplomado universitario, del personal laboral. Después el grupo B, técnico superior, que se recuerda al grupo 3, FP, grado superior del personal laboral. Grupo C de funcionarios, subgrupo C1, exigen el bachiller o el título de técnico, se supone técnico medio, pues nos recuerda al grupo 4 del personal laboral, FP grado medio. Y por último aquí, grado medio, o eso, ¿vale? O eso, ¿vale? Y bueno, y esta me parece que es la última. Ah, no, es verdad. Hasta aquí todo el grueso del vídeo se ha hablado de los empleados públicos. Recordemos en la primera diapositiva que los empleados públicos eran funcionarios de carrera, ya hemos hablado, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. Luego hemos dejado aparte el personal directivo. ¿Vale? Entonces nos vamos aquí, personal directivo. Y dice el EBEP, en el artículo 13, dice el personal directivo es el que desarrolla funciones directivas profesionales en las administraciones públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada administración. Desde su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad. Y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. El personal directivo está sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. Y dice, la determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tiene la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral, estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. En la Administración General del Estado, la Ley 3/2015 de 30 de marzo regula el ejercicio del alto cargo. Alto cargo es un concepto que también aparece distinto, pero muy ligado al concepto de personal directivo. En la Administración de la Junta, la LAJA, la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía, en el artículo 16, dice son órganos, no dice personas, ¿vale? Aquí voy a mezclar con órganos. Dice son órganos superiores en las consejerías, son órganos directivos centrales, la viceconsejería, Secretaría General, Secretaría General Técnica y Dirección General. Son órganos directivos periféricos, las delegaciones del Gobierno de la Junta y las delegaciones territoriales de las consejerías.
Y después dice, los demás órganos dependen de los órganos señalados arriba, de los superiores y de los directivos, ¿vale? De más órganos que no precisa cuáles son, ¿vale? Pero bueno, de más órganos puede ser, por ejemplo, el órgano de coordinación, ¿no? De coordinador, se me ocurre. Pero bueno, ya estamos hablando del personal, no del puesto de trabajo o de la plaza, sino estamos hablando del personal. Y claro, ¿a qué viene que yo diga lo del artículo 16 de la LAJA, ¿no? De los órganos superiores y órganos directivos y demás órganos? Pues viene porque, como dice ahí, son órganos directivos. Entonces, la persona que lo ocupa, supongo, o se supone, que es personal directivo, ¿no? Porque si son órganos directivos, pues el personal que lo ocupe va a ser personal directivo, ¿no? Por la similitud de la palabra directivo. Con lo cual, viceconsejero, Secretaría General Técnica, Dirección General, Delegaciones del Gobierno y Delegaciones de Consejería son también personal directivo o están ocupados por personal directivo. Después, siguiendo la LAJA, en el artículo 17.2 dice lo que dice, los titulares de órganos superiores y los titulares de los órganos directivos se consideran o tienen el carácter de alto cargo. Con lo cual tenemos ahí otro adjetivo, alto cargo. Aparte de que son personal directivo, son altos cargos. ¿Se entiende? Y luego, pues bueno, hay una ley andaluza, la ley 3/2005 de 8 de abril, que amplía el concepto o los tipos de personas que son altos cargos, ¿vale? Pero bueno, ya veremos en otro vídeo. Bueno, pues entonces eso, la idea que hay que tener es que al principio, que yo tenga aquí la función pública y las clases de personal son empleados públicos por un lado y personal directivo por otro. Los empleados públicos son de 4 tipos y el personal directivo tiene que ver con los altos cargos, ¿vale? Y bueno, no quiero... ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevamos? Más de media hora. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Espero que haya servido, que haya sido más o menos claro y bueno, perdona por la pesadez, pero es que es así. Bueno, hasta luego.